Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Todos sean bendecidos. La palabra de Dios nos bendice, ¿sabían? Los que oyen la palabra de Dios son bendecidos. La Biblia dice, además, allá en el Salmo 119 dice así: la entrada de tus palabras da luz, trae luz, concede la luz y da entendimiento para los sencillos. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? La entrada de tus palabras da luz, da luz, da entendimiento a los sencillos, y que este entendimiento venga a abrir sus ojos espirituales para que usted pueda ver la grandeza de Dios y lanzarse en ella como el sumergirse. Dios le dé a usted entendimiento, mi amiga y mi amigo, para que usted venga a conocerlo, para que usted venga a verlo con los ojos de la fe. Yo creo, yo creo de todo mi corazón que esa es la voluntad de Dios para usted. Si usted tiene dudas de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Yo no sé cuál es su voluntad. Pues bien, cuando usted oye la palabra de Él, cuando usted lee, medita, piensa los pensamientos de Él, de Dios, piensa las palabras de Dios, razona y busca entenderla, entonces el Espíritu Santo alumbra su cabeza, alumbra su espíritu, da ojos para que usted vea lo invisible y poder para que usted alcance lo imposible. Mire nada más lo que estaba meditando. Estaba meditando aquí sobre un texto. Yo estaba meditando sobre el reino de Dios que hemos hablado, ¿no? Si existe el reino de Dios, si dice ha llegado a vosotros el reino de Dios, entonces, ¿qué se supone? Se supone que hay el reino del diablo, el reino del mal, el reino de la maldición. Si es llegada el reino de la bendición, el reino de Dios, el reino del Espíritu Santo, es porque ya había llegado o existe en este mundo el reino del diablo, el reino del maligno, el reino de la maldición, el reino del insomnio, del nerviosismo, de la ansiedad, el reino de la depresión, el reino del vacío en el alma. Son reinos del infierno, ¿no? Entonces, cuando Jesús dijo, ha llegado a vosotros el reino de Dios, pero el reino de Dios no viene con una visible apariencia. El reino de Dios vino con entendimiento. El reino de Dios comienza aquí adentro, en su cabeza. Cuando usted entiende la palabra de Dios y comienza a obedecerla. Entonces, conforme usted va obedeciendo,
entonces el reino de Dios va entrando, va iniciando en usted y hace que usted sea moldeado, moldeada de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando usted está moldeado a la voluntad de Dios, al reino de Dios, usted pasa a vivir en luz. Usted ya no se queda sujeta al reino de este mundo, el reino de la maldición, el reino del odio, el reino de la falta de perdón, el reino de la falta de consideración, de temor, la falta de temor para con Dios, que es el reino del infierno, que es el reino de este mundo. Entonces usted quiere saber en qué reino usted está en este momento. Si yo quiero saber en qué reino estoy viviendo, el reino que estoy viviendo, basta pesar, evaluar, basta analizar, pensar los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios revelan a Dios para mí. Revelan si yo estoy viviendo en el reino de Dios o en el reino del diablo, en el reino de este mundo, en el reino de la maldición. Vean lo que el apóstol, hermano de Jesús, Santiago, hermano físico, hijo de la misma mamá, pero no del mismo padre. Él después vino a nacer del Padre, pero antes él era solo hermano de Jesús por parte de madre. Pero después él se convirtió en hermano de Jesús por parte de Padre, porque el Padre es nuestro que está en los cielos. Entonces, vean lo que dice el apóstol Santiago. Él dice así: ¿no sabéis vosotros que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? Por lo tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí no se trata de la religión A, B o C, o de la filosofía de este mundo, o de las filosofías. No, aquí se trata de dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, el reino de la bendición y el reino de la maldición. Entonces, él, dirigido por el Espíritu Santo, él habla con claridad, que no deja la mínima duda. No hace falta ser así estudiado, no necesita saber leer y escribir para entender esto. Cualquiera sabe, porque todo el mundo sabe lo que es ser amigo o enemigo, ¿sí o no? Usted sabe lo que es ser amigo o enemigo. Usted puede tener amigos o enemigos, y usted sabe identificar a los amigos y enemigos. Los amigos quieren su bien, los enemigos quieren su mal. ¿No es así? Pues bien, él dice: ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Quiere decir, cuando la persona quiere ser amiga del mundo, se constituye enemiga de Dios. Cuando la persona quiere ser amiga de Dios, ella se constituye
enemiga del mundo. Y en otras palabras, quien es amigo del mundo es amigo de la maldición. Porque el mundo es del maligno. El mundo es maldecido. Basta que usted vea las noticias de este mundo, las noticias de este mundo, y usted va a ver que el mundo no es de Dios, no es bendecido. El mundo, o sea, la sociedad, las sociedades de este mundo, no es la tierra, la naturaleza, no. Se refiere aquí a los pueblos de este mundo. ¿Quién quiere vivir agradando al mundo se vuelve enemigo de Dios? Porque el mundo está contra Dios y Dios contra el mundo. Y eso es, ¿o no es así? El mundo que Dios hizo, la tierra, todo el universo, Él hizo con perfección, pero Él colocó a Adán y Eva como los que dirigen y tienen dominio y poder sobre los cielos, la tierra y el mar. El hombre domina en los cielos, tierra y mar, pero no se domina a sí mismo. Entonces, cuando Adán y Eva se volvieron contra Dios, desobedeciendo, rebelándose contra su voluntad, su palabra, el hombre se convirtió amigo del mundo, que es el diablo, y todo su infierno, que es la maldición. Entonces, cuando el ser humano entregó su dominio, su poder en las manos del diablo y en obediencia a su palabra, a su voluntad, él perdió la amistad de Dios. Porque Dios creó todo y lo colocó en las manos de él. Pero él ahora sí que se lo regaló en desobediencia y por una rebeldía, se lo entregó todo en la mano del diablo. Entonces el mundo que era perfecto se convirtió en imperfecto, que era excelente. Y Dios dijo que todo era bueno, que todo lo que había hecho era bueno, muy bueno. Se volvió malo, perverso. Entonces el mundo se volvió enemigo de Dios, porque se quedó sujeto al mal, al diablo, a su infierno. Entonces usted ve el mundo malo, cruel, usted ve las personas crueles, usted ve a las personas odiando, siendo odiadas, usted ve a las personas matando y siendo muertas, usted ve a las personas con todo lo que es malo, usted ve gente que parece la personificación del propio Satanás, gente cruel, gente mala, perversa. ¿Por qué? Porque son del mundo, pertenecen al reino de este mundo. Y si pertenecen al reino del mundo, obviamente que no tienen nada con el reino de Dios. Nada que ver con el reino de Dios. ¿Y por qué no son del reino de Dios? El mundo es lo que es. Y usted vive luchando contra el mundo para tratar prevalecer, conquistar una vida mejor, una vida de calidad, y no la tiene, porque el mundo y los que aman al mundo están sujetos al reino de Satanás, para el reino del mal, y por eso las guerras,
los líderes que hacen daño a sus respectivos pueblos, que son corruptos, aquellos políticos que son corruptos y quitan y sacan beneficio del pueblo para beneficiarse a sí mismo, pero ellos siguen siendo maldecidos, ya son maldecidos. ¿Por qué? Porque son amigos del mundo, están en el reino del mundo. Sin embargo, aquel que quiera ser amigo de Dios, o sea, aquellos que quieren el bien, vivir en el reino del bien, de Dios, de la bendición, ellos se constituyen enemigos del mundo. Por eso el mundo persigue. El mundo, el diablo, el reino de este mundo persigue a aquellos que son del reino de Dios. Pero a los que pertenecen al reino de Dios no persiguen a los que son del reino del mundo. Al contrario, quieren ayudar. Quieren hacer lo que el Señor, nuestro Señor, hizo. Dio la vida para salvar. Salvar a aquellos que están en el mundo. Y son amigos del mundo. Y son dos mundos diferentes. Entonces, si usted quiere agradar al mundo para que le vaya bien y sea feliz, usted nunca logrará eso. Nunca. Porque el mundo está sepultado en el infierno. Pero, si usted quiere darle la espalda al mundo y volverse para Dios, de ahí usted entra en el reino de Dios, usted es bienvenida al reino de Dios, pero va a pagar el precio porque el mundo le va a perseguir y usted se volverá enemiga del mundo y el mundo enemigo de usted. Eso es lo que dice acá. Entonces, si yo amo al mundo, el amor de mi Padre no está conmigo. Yo soy falso, mentiroso, engañador. ¿Por qué? Porque en mi corazón no está el amor al reino de Dios, pero en el reino del mundo. Pero si yo le doy la espalda al reino del mundo, yo me convierto en amigo de Dios y consecuentemente el mundo me va a perseguir. Aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No es eso lo que dice? Que el apóstol Juan dice, y de aquí Santiago dice eso con toda la exactitud y claridad. ¿No sabéis vosotros la pregunta? ¿No sabéis? Ustedes no saben, en otras palabras, ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Quien quiere ser amigo del mundo se va a volver enemigo de Dios. Y quien quiere ser amigo de Dios se va a volver enemigo del mundo. Entonces, quien vive en tinieblas le gusta de vivir en tinieblas porque quien no quiere que sus obras malas vengan para la luz, que para no ser expuestas. Pero quien vive en el reino de Dios no se importa. Él no tiene miedo de la luz, al contrario, vive en luz, porque nació de la luz y no se da bien con tinieblas, porque nació de la luz, nació de Dios, nació del Espíritu de Dios. Entonces, usted que me ve en este momento, ahora sabe a qué reino usted pertenece. Si usted pertenece al reino de Dios,
Usted es una persona perseguida, odiada, injusticiada, difamada, que le hablan mal de usted, y etcétera, etcétera, porque usted está en amistad con Dios. Quien anda en luz, las tinieblas, no pueden vencer. Pero quien está en tinieblas, tienen la chance de llegar a la luz, porque la luz siempre vence las tinieblas. Entonces, quien ama las tinieblas no quiere la luz. No quiere la luz. Quien ama las tinieblas vive de las tinieblas, pero no tiene vida en tinieblas. No es feliz en las tinieblas, y es el mundo en el que vivimos. Las personas viven en tinieblas. Ustedes vean, por ejemplo, una persona que es depresiva, ella no quiere la luz. Ella quiere vivir en la oscuridad, en la noche. Ella vive allá, en su cuarto oscuro. Durante el día, ella cierra las ventanas para que no entre la luz del día. Ella quiere estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ella está metida en el reino de este mundo. Pero, ¿quién está en la luz? Le gusta la luz, le gusta la claridad, le gusta la luz del sol. Yo amo el sol. Le gusta de ver dónde pisa. Y para ver dónde pisa necesita de ver, necesita la luz. Entonces, eso aquí, amiga, define quién es quién. O usted quiere la amistad del mundo porque no está en el reino de Dios, el reino de luz. O usted quiere el reino de Dios porque usted odia vivir en tinieblas. Entonces usted tiene chance de salir de esa situación, porque Dios vino al mundo no para condenarle, pero para salvar a los que están en el mundo. Jesús no vino para condenar, criticar, censurar o maldecir a quien está en el mundo, no. Aquellos que tienen amistad con el mundo, no. Él vino para salvar a los que están en el mundo, quitarlos del reino del mundo para el reino de Dios. Y es por eso que Él dice que es llegado a vosotros el reino de Dios. Es llegado a vosotros el reino de Dios. Ustedes quieren. Cuando la persona acepta el reino de Dios, ella acepta al rey del reino de Dios, que es el Señor Jesús. Cuando ella rechaza al Señor Jesús, ella rechaza al rey del reino de Dios, porque ella está presa, ella está atada al reino de las tinieblas, el reino del mundo. Entonces Él dice, ¿ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quien quiera, o en otras palabras, el que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo, naturalmente, porque son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Quien está en el reino de la luz, quien vive en el reino de la luz, sabe que está en el reino de la luz y no quiere nada con el reino de las tinieblas. por eso, ¿se acuerda que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo para los discípulos? Entonces, cuando las personas salen o hacen del Señor Jesús su Señor y Salvador personal, ellas salen del reino del mundo y entran en el reino de la luz. Ellas salen del reino de la maldición y entran en el reino de la bendición.
Pero mientras ellas no se sometan, no sometan su voluntad, la voluntad de Dios, obviamente que ellas quieren seguir viviendo sujetas al reino de las tinieblas, el reino que es enemigo de Dios. Y eso aquí es extremadamente fuerte. Obispo, yo no entendí bien, no comprendí bien. Voy a repetirlo. Una frase. Quien vive en el reino de Dios tiene disposición para hacer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Quien vive en el reino de la luz quiere hacer las obras de la luz, quiere llevar amor, bondad, misericordia, compasión, ayudar, extender la mano para los que están caídos. ¿Por qué? Porque estos que viven en el reino de la luz quieren ayudar a aquellos que viven en el reino de las tinieblas. Entonces, quien vive en el reino de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, solo quiere hacer la voluntad de Dios. Pero quien vive en el reino de este mundo quiere hacer su propia voluntad. Quien vive en el reino de las tinieblas quiere satisfacción personal. Es ganancioso. Quiere todo para sí mismo. Y nada para los demás. Quien es o quien pertenece al reino de este mundo es egoísta, es egocéntrico, solo quiere recibir, solo quiere recibir, solo quiere recibir para sí mismo. Pero quien vive en el reino de Dios solo quiere dar, quiere dar. Él es tan lleno, la persona es tan llena de la luz que solo quiere dar. Y eso es el reino de Dios. Y quien vive en el reino de Dios tiene el Espíritu de Dios para guiarlo a toda verdad y hacer exclusivamente la voluntad de Dios. Quien vive en el reino de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí está la razón de la necesidad, del por qué las personas necesitan el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, como dijimos ayer, Él viene para dirigirnos y guiarnos a la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no viene para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no viene para que nosotros profeticemos. El Espíritu Santo viene para guiarnos en el reino de este mundo. Entonces, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella está sujeta al reino físico, materialista y egoísta del reino del mundo, pero ella no vive para satisfacer la voluntad o las voluntades del reino de este mundo. Ella vive aquí en el mundo para hacer la voluntad del reino de la luz. Quien vive en el reino de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Quien no vive en el reino de Dios quiere hacer la voluntad de sí mismo, sí propio. Con eso usted define, sabe si usted está en el reino de Dios o no. Quien está en el reino de este mundo quiere hacer la voluntad de él, pero quien está en el de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso es. Y ahora usted sabe quién es quién. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Usted quiere saber la verdad. Esa es la verdad. Es la verdad nuda y cruda. Yo sé que mucha gente no le gusta y ni aceptan, obviamente. No acepta porque no tiene nada de Dios. Pero ¿quién es de Dios? ¿Quién es sincero? A quien le gusta y ama la verdad, entiende que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios.
Y quien es amigo de Dios es enemigo del mundo. No hay cómo escapar. Los cristianos, los primeros cristianos que dieron una vida por la causa, por el reino de Dios, tiene sus nombres en el libro de la vida registrados. Y los que quieren servir a Dios, obviamente que serán de cualquier manera perseguidos, difamados, perseguidos para morir, para que no vengan a alumbrar a aquellos que a pesar de estar en tinieblas son sinceros y quieren alma, están buscando la luz. Yo quiero la luz. Entonces, los amigos de Dios son enemigos del mundo. Y los amigos del mundo son enemigos de Dios y de aquellos que son de Dios, obviamente. ¿Entendieron, amiga y amigo? Entonces, la maldición es para aquellos que son del mundo. La bendición son para los que están en el reino de Dios. Quien tiene o quien vive en el reino de Dios es consciente de que Dios está con él y no tiene miedo. No temen el reino del mundo, no temen al reino de las tinieblas, porque es luz. Quien es luz no teme a las tinieblas. Quien es luz no teme a las tinieblas. Pero quien es tinieblas teme a la luz. Porque si llegan a la luz, sus obras se van a ver. Jesús lo dijo. Dios los bendiga a todos, amiga y amigo. Y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.